Bueno, creo que ya podemos comenzar. Primero de todo, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por la asistencia a este ciclo en homenaje a nuestro querido Fernando. La sesión de hoy empieza un poquito antes porque el conferenciante John está en Japón y por el cambio horario pues, nos pidió que se avanzara un poquito la sesión. Eh, John Álvarez fue trabajador de Fernando en su despacho durante muchos años. Es arquitecto, es doctor. De hecho, con Fernando también le ayudó en la parte de adaptación al doctorado a la UPC y actualmente es profesor en la Waseda University de Japón y nos explicará varias de los trabajos, de las cosas en las que colaboró con Fernando. Y bueno, creíamos que era muy interesante porque era un tema muy distinto al que vimos la semana pasada sobre restauración del Museo del Ferrocarril y de la Arena de Verona. Y en este caso pues se tratará más de levantamientos planimétricos, de campañas de restauración de monumentos quizá más grandes y bueno, un enfoque un poco distinto. Finalmente también hablará sobre las jornadas que Fernando organizó junto con un grupo de arquitectos de la ADIPA, la Agrupación de Arquitectos por la Defensa del Patrimonio Arquitectónico. Y finalmente, pues también nos hablará de estas últimas cosas que estaba organizando con Fernando hasta el día de hoy. John, bueno, cuando quieras. Antes de empezar, a final de la sesión también tenemos una fila cero con Ricard González, que es gestor de Infraplan, con el que colaboró Fernando en estas sesiones. Y bueno, lo tenemos aquí como fila cero también por si quiere hacer algún tipo de comentario, alguna aclaración también por su parte al final de la sesión. Os recordamos que podéis utilizar el chat en todo momento. Yo voy a silenciar los micrófonos de la gente más que nada para que no haya interferencias y al final de la sesión pues tendremos una pequeña parte pues, para preguntas o comentarios o lo que vosotros creáis. Dar gracias también al ETSAP, al COAC, a la red PHI que están difundiendo y patrocinando también un poco todo el tema de este ciclo de homenaje. Y bueno, sin más, yo doy la palabra a John. John, por favor. Vale, muchas gracias por la presentación. No me habían presentado tan bien nunca. Está bien. Pues nada, como efectivamente gracias por adaptar el horario. Porque sí, aquí son las 11 de la noche realmente, entonces yo realmente agradezco esto. Sin más dilaciones, empecemos, que tenemos mucho de qué hablar. Hoy voy a hablar de varios temas. El primero son las campañas en patrimonio, en levantamientos, que abarcaban muchas escalas, ¿no? Como pongo aquí, del objeto al conjunto, en el sentido del edificio hasta trabajos en escala de paisaje. Entonces, en escala de paisaje, como esta foto de aquí, que es precisamente escala DEI, foto cedida amablemente por Graciela, la esposa de Fernando, quien aparece en esta foto y que le estoy muy agradecido. Empecemos. A mí Fernando me ficha en una asignatura donde yo creo él sienta toda su base teórica de lo que le vendría incluso para el máster después o para mucha parte de su trabajo, ¿no? En esa asignatura llamada Teoría de la Restauración, yo entro en un momento en el que él está llevando una investigación sobre estudios sobre espacios urbanos de Barcelona, ¿no? Intentando ya extender este concepto del patrimonio más allá del objeto arquitectónico y el hecho de cómo valorarlo, ¿no? Este de aquí, el índice que pongo es la estructura del trabajo que me propuso hacer y que yo le presenté, que a día de hoy yo creo que es una estructura muy convencional, compuesta de trabajos bibliográficos y sobre plano y in situ,
y también encaja bastante bien con lo que sería después todo el tema de los levantamientos, ¿no? La manera en la que Fernando planteaba los levantamientos siempre era desde el análisis, ¿no? Entonces, quiero decir, un dibujo no es una imagen, no es una foto en el sentido de que una línea es algo, es una modelización, es algo que nosotros con un criterio hemos puesto sobre un papel, no es una captura de píxeles, ¿no? En ese sentido es una modelización que hacemos nosotros de la realidad. También en el momento que lo ponemos frente a generación de redes tridimensionales de puntos, que también era un tema en el momento, pues también hay un trabajo más artesano, pero más de selección de datos, de jerarquización y sobre todo buscar el procesado sencillo para hacer la información inteligible, ¿no? Frente a una toma más uniforme de datos. Vale. Por otro lado, claro, el dibujo, Fernando siempre lo veía desde el punto de vista del arquitecto. El dibujo es la herramienta del arquitecto. El arquitecto piensa con el lápiz, ¿no? Y el plano del levantamiento se consideraba que después iba a ser una herramienta de proyecto para quien pudiera encargarse de la restauración de estos conjuntos que analizábamos. Entonces, queríamos servir de nexo entre trabajo analítico y propositivo, ¿no? Entonces, queríamos desde ese aspecto aportar nuestra visión de como arquitectos, una visión integradora útil para todas las disciplinas que puedan participar y por encima de todo una visión espacial porque, bueno, es lo que nos toca, ¿no? Fernando en su despacho tenía una cantidad bastante interesante de libros sobre el dibujo. Estudiaba el dibujo y sobre todo tenía modelos italianos. Estos los he cogido yo de copias que pude hacer de cosas que él tuvo por su despacho y siempre buscaba esta manera de cómo representar y qué representar, ¿no? Entonces, siempre está esta idea de dibujo como ejercicio crítico por encima de todo, ¿no? Y propositivo. El contexto es el año 2008. Estamos en un contexto, como pone aquí, avance rápido e hiperespecialización de los trabajos y disciplinas en torno al levantamiento de cartografías, de disciplinas técnicas. Me refiero principalmente al láser escáner y este tipo de herramientas que se empezaban a considerar el método. Fernando era muy escéptico con el uso de estas herramientas, pero llegó a probarlas en Castelló de Ampurias, que es este sitio de la foto, llegó a probar como herramienta, pero no terminaba de verlo. Me acuerdo de un comentario que solían hacer Fernando y Ricard, que está hoy, que comentaban que el láser escáner puede darte 1 millón de puntos por encima de un dintel y 1 millón de puntos por debajo y no darte ninguno en la línea del dintel, ¿no? Por otro lado está el avance del rápido y la hiperespecialización de la actividad de restauración en patrimonio en general, sobre todo desde las disciplinas científicas. Fernando tenía la preocupación de que el debate en torno al patrimonio estaba reduciendo a la materia del patrimonio, ¿no? La estructura química de la materia. Había muchas disciplinas científicas que estaban ganando mucho peso muy deprisa y no estaba muy claro cuál iba a ser el papel del arquitecto ahí, si es que iba a tener alguno, ¿no? Y entonces, en ese contexto está la figura del arquitecto en medio de discursos a favor de la interdisciplinaridad. Desde muchas disciplinas también científicas se hablaba de interdisciplinaridad dentro del patrimonio y claro, desde el punto de vista de un arquitecto que es un trabajo inherentemente interdisciplinar, pues había que plantear qué podíamos
aportar nosotros. Y sobre todo el objetivo, como pone ahí, el medio no se convierte en un fin. Es decir, nosotros no es usar el aparato por usar el aparato, sino entender el aparato como medio. Y que el hecho de que sea el dibujo como una herramienta arquitectónica para su conservación como finalidad, ¿no? Esta es la lista, creo que exhaustiva, de levantamientos que se hicieron llevados por Fernando, que pues a lo largo de más de 20 años. Estos levantamientos fueron muy diversos. En el laboratorio se llevaron levantamientos punto por punto a sus límites. El de la izquierda es Castelló de Ampurias, que es el levantamiento de un edificio propiamente, ¿no? Este de aquí es Miravet, que sería un conjunto donde la espacialidad todavía se conserva parcialmente y todavía mantiene su carácter arquitectónico. Y luego ya el más radical probablemente fue Scala Dei, que era paisaje puro. Vamos a entrar ya al tema de Scala Dei. Scala Dei probablemente sea el caso más extremo que se llevó desde el laboratorio o desde el despacho, el más extremo de intentar valorar un elemento a escala de paisaje con medios propiamente arquitectónicos. Scala Dei es una cartuja que, bueno, pues en ese sentido, por su naturaleza de cartuja, pues tiene una superficie de celdas destinada a las celdas mayor que otro tipo de monasterios, porque la cartuja es un tipo de clausura muy específico e individual. Era un conjunto muy grande, ordenado en torno a dos claustros grandes, el claustro del patriarca cerca del acceso, el claustro mayor en el fondo. Tenía además una particularidad que era la pendiente. Normalmente los claustros, este tipo de conjuntos, suelen estar en llano. Scala Dei es un caso bastante particular en el sentido de que todo está en pendiente. Entonces, pues tiene una serie de singularidades que lo hace realmente valioso. Scala Dei está en el Priorat. Con los que no los conozcáis, os voy a presentar cómo definía Fernando el Priorat. Esto fue un mail que escribió Fernando. Me informan de que ganamos un concurso de méritos para estudiar el monasterio Scala Dei. Me viene bárbaro porque el monumento está en la zona del Priorat, que es donde en este momento salen los mejores vinos de Cataluña. Me encantan esas excursiones en las que vuelvo cargado de historia y de botellas de vino y de aceite. El Priorat es eso, tiene mucha historia y mucha explotación agrícola, mucho paisaje, y la verdad es que para los que no lo conozcan es una zona absolutamente recomendable de ir a visitar. En el caso de que nos compete Scala Dei, aquí hay una comparación entre una maqueta de hipótesis de cómo debió ser y el estado en el que se encontraba a mediados de los 90. Scala Dei es objeto o víctima de desamortización en el siglo XIX. El monasterio se va abandonando porque sus tierras son desamortizadas. Y gran parte del material es expoliado y, bueno, dicen los guías de Scala Dei que se pueden encontrar piedras de Scala Dei a varios pueblos de distancia formando parte de casas. El problema aquí es cómo podemos analizar con medios de arquitecto o con la visión de un arquitecto un conjunto cuya cualidad del espacio arquitectónico está mayormente perdida. ¿Qué podemos aportar nosotros, ¿no? Y aquí se fijan pues unos objetivos. Los objetivos, esto es lo que pone en la memoria tal cual del proyecto. Levantamiento que permita el conocimiento fiel y exhaustivo de la realidad geométrica y física del conjunto y de parte del entorno. Es decir, explicar el estado actual de la forma más rigurosa posible.
El segundo, análisis arquitectónico constructivo de la zona de la iglesia y refectorio, las celdas a noreste y norte y el edificio de recepción. Estos son las partes que he marcado con un cuadrado. La iglesia y refectorio aquí en la zona central, dividiendo los dos claustros, la zona de recepción y las celdas objeto de estudio, que eran las que están en esta zona. Era analizar y poner en valor específicamente estas zonas que podrían explicar la espacialidad del conjunto y la cultura material en torno a él, que todavía exista, ¿no? ¿Qué son estas partes? Esta es la zona de la iglesia. La foto a la izquierda es la vista hacia el patio del abad desde la iglesia, desde lo que sería la fachada principal o hacia el oeste de la iglesia. Esta es la torre de la entrada de la iglesia, que podemos ver pues, un estado bastante ruinoso. Y además, si lo vemos en contraste con esta, que es de la fachada este, de la zona del ábside, vemos diversas calidades, periodos de construcción, diversos estilos, que nos puede chocar que, digamos, no está solo dentro del mismo conjunto, sino que es que además es el mismo edificio, ¿no? Seguimos. El refectorio. El refectorio estaba al sur de la iglesia, separado por un claustro llamado claustro menor entre ambos edificios. Su estado era todavía más ruinoso. También estaba compuesto de diversas calidades de materiales que además estaban diferenciadas de las que hemos visto en la iglesia. El conjunto de iglesia y refectorio además estaba compuesto por más espacios, como esta capilla que estaba al lado del refectorio. Y luego estas dos fotos, que esta foto es la fachada de la iglesia vista desde el claustro menor, es decir, desde el refectorio, y esto es el interior del refectorio. Aquí vemos que esto originalmente era un espacio exterior, esto no lo era, pero distinguir interior y exterior es más complejo, ¿no? En un sitio donde la espacialidad está bastante diluida, ¿no? Como digo. Por otro lado, tenemos la zona de celdas. La zona de celdas, la distribución en planta se veía bastante bien en algunas zonas, ¿no? Como podemos ver aquí, pues porque se conservaban muros hasta una altura de medio metro aproximadamente en algunas zonas, incluso se conservaban algunos pavimentos. Había otro elemento bastante curioso, que era las canalizaciones de agua, que iban por detrás de todo el conjunto, por detrás de las celdas, y abastecían de agua a cada una, ¿no?, de las celdas, y que se encontraba en un estado bastante completo, sobre todo en comparación con el estado general. Este es el pasillo de las celdas a este. Fijémonos bien en este pasillo, veamos que aquí hay un pavimento cerámico. Será importante luego. Estas son las celdas a norte. Había una celda reconstruida, lo que añade una mayor complejidad al trabajo, porque estamos hablando que tenemos que documentar espacios que han perdido su espacialidad con espacios que se han vuelto a completar en su espacialidad, y tiene que quedar todo coherentemente en una documentación gráfica, ¿no? Esta es la zona de acceso. La complejidad de este acceso es que parte del acceso no solo está restaurada, sino que además está en uso, que es donde, digamos, está el acceso al conjunto, pues, para turistas o visitantes. Por otro lado, hay otra parte que está en esta foto y en esta otra que está parcialmente en ruinas. Son edificios que muestran signos de ser más modernos por sus fábricas y su decoración. Están fuera de la entrada principal al monasterio, así que probablemente fueran usados por legos en su momento, no por el clero en sí. Esto es el resultado del abandono y el expolio de material de escala B, ¿no? Este era el resultado que nos encontrábamos. Esto es el claustro mayor,
El claustro mayor, siendo muy extenso en planta, en la mayoría de su perímetro no llegaba a tener... Dime. No llegaba a tener medio metro de altura. Así, y aquí podemos ver pues, la iglesia al fondo, podemos ver también las canalizaciones que con el edificio completo pues, no se verían, ¿no? Además, el material faltante, como hemos dicho, no está aquí, no será posible una reconstrucción de ningún elemento probablemente, ¿no? Este es el estado de las celdas otra vez. Son zonas donde estos muretes pues, tienen signos de haber sido consolidados para evitar su deterioro. Aquí volvemos a ver, este es el mismo paso que he mencionado. Vemos que aquí ya el pavimento está enterrado. El cubrimiento se ejecutó mientras estábamos trabajando, no antes ni después, sino en medio. Luego, este abandono pues tiene unas consecuencias. Cuando estábamos dibujando y montando planos, pensábamos, no va a ser un trabajo, en principio, no va a ser el trabajo más vistoso, va a ser un trabajo bastante desagradecido en lo gráfico, no nos vamos a poder lucir mucho, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo relevante? Como documento que sirva al proyecto posterior, ¿no? Sobre todo. El problema primero es esta escala del monumento, pero esta falta de referencias espaciales, ¿no? A ver, esto, si uno se fija mucho, sabe que es el claustro, pero nos tenemos que fijar, no es una lectura inmediata, ¿no? Esta es la fachada del ábside de la iglesia, que divide los dos claustros, pero a veces hace falta explicarlo, ¿no? Este es el estado y el desafío que supone para el trabajo. Vale, segundo problema, hemos hablado de la escala del esto. Los requisitos de analizar la construcción al detalle. A este nivel de detalle, los colores aquí, cada color y cada tipo de trazo están explicando cosas diferentes en este archivo, ¿no? Aparte que aquí se ve bastante bien lo que hablaba de la pendiente, ¿no? La línea roja es la línea del terreno y esa pendiente es bastante constante en todo el conjunto, ¿no? Y aquí estamos hablando de eso, cada color es un tipo de material que puede ser cerámica, puede ser sillares, puede ser piedra con técnicas de cantero, piedras con técnica de albañil, revestimientos de diversos tipos y esto pues a una escala de paisaje. Pues claro, la solución no es inmediata, ¿no? De entrada. Luego hay la naturaleza del encargo también tuvo ciertas dificultades añadidas, ¿no? Hubo un problema de urgencia, porque fue, como vemos aquí con las fechas, se estaban haciendo los planos a la vez que se estaba adjudicando el concurso del plan director. Esta urgencia trajo modificaciones de calendario no previstas en el acuerdo inicial, entregas intermedias requeridas, pues precisamente porque los del plan director o los que fueran a presentarte necesitaban material para trabajar con él, como es lógico. Y estamos hablando de un método pues muy manual, muy artesano de toma de datos en un proyecto de gran escala en un momento en el que en España pues ya se hacían modelos 3D con bases de datos, pero bueno, no teníamos ni los plazos, ni el presupuesto, ni nada de, por ejemplo, pues la Catedral de Vitoria, que tienen una base de datos de 3D pues desde los años 90, pero la siguen restaurando todavía, ¿no? Entonces, claro, son escalas y exigencias diferentes. Esto es un extracto de la memoria. Me pidió Uriol que la tradujese y bueno, el texto tiene varios eufemismos, pero da una idea bastante precisa, ¿no? El trabajo de toma de datos para el levantamiento no ha estado falto de dificultades. La supervivencia de fragmentos, muchas veces semienterrados, de los muros antiguos, de parte de los muros y las bóvedas, permiten aún una interpretación de la estructura funcional del monumento, expresada en la planta. Sin embargo, esta misma fragmentación, el estado ruinoso del monumento,
hacen muy complejo el estudio a nivel de fachadas y secciones, y aún más a nivel de estratigrafía o arqueología vertical. Esta dificultad es agravada por la abundancia de vegetación que impide la visibilidad de algunas partes dentro del propio ámbito de la Cartuja e incluso la accesibilidad a las mismas. Esto también es importante. Los mayores problemas para el trabajo fotográfico fueron encontrados en los lugares más cerrados o en las zonas cubiertas de vegetación o por trabajos de apuntalamiento. Los propios trabajos de restauración en curso determinaron que algunas fotografías se tuvieran que repetir debido a los pequeños cambios habidos en el monumento a lo largo de estos meses. Incluso se dio el caso de que en la última visita de campo que hicimos, un fragmento importante de muro con una sección de arco fue encontrado derruido en la zona de las capillas al norte de la iglesia. Bueno, no fue fácil el resumen, ¿no? Es bastante preciso. A ver, ¿de qué habla este texto? Pues de esto. Disputas un poco por los apuntalamientos que además iban añadiéndose y nosotros pues, no teníamos a veces aviso y muchas veces no sabemos qué nos íbamos a encontrar, que impiden verlo construido. Disputas por el orden de trabajos. Nosotros mencionamos en algún momento desbrozar maleza para poder trabajar, pero esto iba aparentemente en contra de otros criterios. Yo puedo entender, supongo que sería, digamos, por trabajos arqueológicos, porque al final si destruyes material, si habéis trabajado con arqueólogos, sabréis que cualquier destrucción de material puede perjudicar el trabajo de los arqueólogos a posteriori, ¿no? Existe el problema añadido de que gran parte de los restos está bajo tierra. No se decide si excavarlo hasta que lo determine en el plan. Entonces, no estamos ni siquiera describiendo todo lo que existe, sino lo que se ve, ¿no? No sé si es este o uno que estaba al lado de este, pero creo que es este el arco que se derrumbó y que está recogido en los planos, con lo que podría reconstruirlo piedra por piedra seguramente si siguen teniendo el material. Luego en la foto a la derecha vuelve a aparecer el enterramiento de pavimentos, seguramente para protegerlos, pero esto cambiaba rasantes y complicó la toma de datos topográficos en algunos casos que ya estaban tomados, ¿no? En resumen, estamos describiendo un estado actual contingente. En unos meses o años, las excavaciones pueden alterar mucho la realidad del conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Primero el punto 1, el de la realidad geométrica y física del conjunto. El estado actual pues, requiere eso, una descripción a escala de conjunto y de entorno, ¿no? Se trata de explicar la situación de cada cuerpo en el conjunto, su estado general, su relación con el entorno, pues eso, no solo del edificio, sino del edificio en su lugar, ¿no? La parte del análisis arquitectónico y constructivo requiere una atención mayor al detalle en algunas partes, limitado a esas partes, pero a una escala diferente. Entonces, lo que hacemos es, adoptamos un levantamiento de planos a dos escalas, con un nivel de detalle y complejidad diversa. Pues tiene varias ventajas, como el máximo de relaciones de espacios descritas con un número de planos limitados, porque el plazo de tiempo también lo era. Los problemas a tener en cuenta pues, eran los puntos de roce de ambas escalas, las duplicidades y la gestión que se hace de eso tanto en la toma de datos como en la salida a plano, ¿no? El proceso es pues eso, los puntos, ¿no? Una parte de documentación de archivo, una acotación de trabajo en formas y sobre la base cartográfica que la misma Generalitat nos facilita, la toma de datos que se hace mediante topografía, fotografía terrestre, que esa la hacemos nosotros, y fotografía aérea, que se encargan 5 fotos,
Y luego el procesado, que es rectificación fotográfica, la referenciación de estos fotorrectificaciones a datos topográficos y su restitución vectorial, que no es otra cosa que redibujarlo en un programa vectorial. Todo paramento por paramento y luego montarlo. El equipo estaba formado, según la memoria, por los profesionales que pone aquí. Era un equipo más grande de lo que acostumbrábamos por cada proyecto. Realmente el equipo fue más grande porque o sea, hay mucha gente no oficial que de alguna manera ayudó. Creo recordar que Fernando consiguió liar a su familia completa, por ejemplo, y tanto a su mujer como a sus hijos. El equipo pues estaba formado por mucha gente muy buena, ¿no? Normalmente los trabajos cuando yo empiezo a participar son trabajos conjuntos entre la UPC, cuya cabeza visible es Fernando, e Infraplan Ingeniería del Territorio, cuya cabeza es Ricard González, que lo tenemos hoy aquí. Bueno, aquí pues están los nombres concretos de los que participaron según la memoria, y estos son, pues, sirva a nivel de homenaje, pues, a otros trabajadores que trabajaron de manera más continuada o más contingente en anteriores proyectos de levantamiento. Esta lista no es exhaustiva, esta lista es por la parte que he podido verificar yo. Bueno, estos son fotos de miembros del equipo. Aquí está Uriol en Castellón y aquí está Fernando con Miguel, Pablo Miguel Algañaraz, Miki, creo que es en Teruel. Los amantes de Teruel. Tiempo. Sí, entonces, pues bueno. También daba tiempo para momentos de distensión y relax. No muchos, la verdad. Hablemos del proceso de toma de datos. Pues las fotos frontales de cada paramento se tomaban con una cámara digital reflex normal y un jalón o mira topográfica. La toma de datos requiere un trabajo mínimo anterior de determinar distancias de tomas, distancias focales para cada paramento. Si el angular de la cámara es el mismo y las distancias de las que se toman al mismo paramento son las mismas en todas las fotos, la rectificación es más sencilla. El jalón pues se coloca y si es posible se nivela, porque también facilita el procesado. Normalmente se trabaja en gran angular. El gran angular requiere prever las distorsiones en el perímetro de la foto, ¿no? Tenemos que entender que un sexto de cada foto a cada lado se va a descartar, lo que requiere un solape de un tercio de una foto a la siguiente. Además, se tomaban fotos de apoyo, pues laterales o en escorzo, para verificar encuentros y detalles en el momento del dibujado posterior. En esta foto, pues no importa tanto la lente y las distancias focales porque son para verificar. Importa que el detalle se vea y ya está. Nadie dijo que fuera fácil siempre. Algunas fotos requerían subirse a sitios bastante peregrinos, como aquí podemos ver aquí a Fernando. Esto era una estampa bastante habitual de cualquiera de nosotros, ¿no? Lo siguiente era el procesado de datos. Pues la toma de datos topográficos, que se tomaba más o menos en el tiempo a la vez que las fotos, o justo después, se tomaban
con las herramientas que pone aquí, estación total, medidor láser de mano, flexómetro, depende de las posibilidades de cada sitio. Si en la estación total no te cabe, el proceso se convierte en más manual. La rectificación fotográfica se hacía por software. Se puede hacer por software con bastante precisión o mucha precisión. De hecho, sí existen datos topográficos. Hoy en día la mayoría de software GIS incluye este tipo de software de rectificación, al menos la mayoría de software que me he encontrado yo. Luego eso, pues como digo yo, las áreas no accesibles con maquinaria se midieron y se dibujaron manualmente, in situ, sobre datos topográficos. Me refiero a los despieces, por supuesto. ¿Cómo se gestiona este montón de datos, no? Y este fue un poco el trabajo que me tocó a mí personalmente en la coordinación de tantas manos, ¿no? Se realizó con dos documentos, uno de datos y uno gráfico. Esto es un timing hecho en una hoja Excel con todas las secciones indexadas por tramos que vamos a tomar y dibujar, porque algunas secciones eran demasiado largas para procesarlas de una sola vez, y luego un código de colores para saber qué está terminado, qué está a medias y para tener una idea de qué porcentaje de trabajo está completado, ¿no? Un documento de control gráfico, porque al final tantos años entre planos pues influye, ¿no? Y era una manera muy fácil de entender el estado de cada plano y sobre todo quién estaba a cargo. Aquí cada color es una sección y una persona. O sea, el verde son las secciones terminadas, el gris las grises son aquellas que todavía no han sido adjudicadas y todos los demás colores son son secciones que alguien ya las está procesando. Esto era muy útil pues, para evitar solapes y duplicidades, pues si aquí pues, la persona identificada con el naranja ya está trabajando, que no lo haga nadie más. O para coordinar, aquí hay dos colores sobre la misma sección, lo que significa que esta persona y esta persona pues van a tener que entenderse, ¿no? Esto también se hacía en los planos a detalle y aquí se añadía también el hecho de las duplicidades, ¿no? Pues una sección general podía también incluir un alzado que se estaba haciendo a detalle. Era importante entender esta duplicidad para no generar datos de más. Esto es el siguiente paso, ¿no? La restitución vectorial, que es eso, básicamente sobre la foto rectificada que nos pasaban desde Infraplan. Nosotros pues las redibujábamos en AutoCAD pues piedra por piedra y pieza por pieza y según unos criterios gráficos que habíamos estandarizado y establecido. Pues a cada mano eran a mano y no solo eso, había que tener una atención a la escala. Ya hemos dicho que estábamos trabajando a escalas distintas. Definimos unos criterios de redibujado. Depende del tipo de pieza y depende de la escala. Un sillarejo hecho con 50 puntos en una escala 1 a 100 puede ocurrir que en la salida gráfica no se vea. Entonces, estas cosas hay que entenderlas antes de pasarlas a vectorial, porque el objetivo es la legibilidad, ¿no? Esta es la tabla que hicimos entonces. Es un criterio común para todos. A cada trabajo de levantamiento prácticamente usamos el mismo criterio. Y incluye una columna aquí que es la representación y los puntos a tener en cuenta según la escala de dibujo y este tipo de cosas a tener en cuenta, ¿no? Luego venía la parte de revisión. Ahora está más de moda decirlo de double check. Es importante comprobar las cosas dos veces y que el comprobador de cada vez sea una persona diferente, porque la manera de aproximarse a la comprobación es distinta, ¿no?
La primera comprobación era por el equipo de arquitectos y in situ. Se imprimían todos los planos, sin excepción, y se llevaban al lugar y se miraba todo, como lo pone aquí, ¿no? Todos los materiales, toda la geometría, todas las dimensiones, cosas que a través de la rectificación no nos habían quedado suficientemente claras porque quedaban ocultas bajo algún andamio o alguna vegetación. La segunda comprobación era de topógrafo, que las comparaba con los datos topográficos que él tenía y nos mandaba fichas como la que pongo aquí a la derecha, con puntos que habría que verificar, y la verdad es que todo muy ordenado, planta con su referencia a foto. Y finalmente en los planos se montaban con todas las partes estas vectorizadas ya, en base a coordenadas topográficas absolutas que los topógrafos nos habían facilitado, y entonces había que verificar que las dimensiones generales fueran coherentes entre todos los planos, ¿no? Que en una planta y una sección un paramento mida lo mismo. Los resultados, pues a nivel de entorno, pues es una planta en el que se dibujan, digamos, los cerramientos, pero no sin entrar demasiado en detalle, de manera que, bueno, se pueda al mismo nivel hablar de la recogida de aguas, de explicar del sistema de canalización, que era el objetivo de este plano en concreto. Las plantas generales eran a este nivel de detalle, que era un nivel de detalle intermedio, que permitía sobre todo ver las dimensiones y el estado, ¿no?, de cada pared. Paredes seccionadas implica pues paredes que están enteras al menos hasta cierta altura. Paredes en otro tipo de tramado seguramente son restos de paredes que seguramente no alcanzan el metro de altura. Y la planta de detalle, con todos los despieces y todos los datos topográficos. Claro, esta serie de planos convivían en el mismo paquete de planos que estábamos realizando, ¿no? En secciones, por lo que este tipo de secciones tan largas se deciden cortar las secciones en lugares que no dificulten la visión del conjunto. Por ejemplo, esta parte de arriba ocupa todo el claustro mayor hasta la zona de la iglesia. Esta pared es la misma de aquí. Aquí se representa toda la parte de iglesia y refectorio hasta la entrada, con la zona del patio de la entrada a las dependencias del abad. Y entonces, pues, creíamos que aquí se daba un compromiso entre las visiones necesarias, generales y de detalle, necesarias para el proyecto posterior, porque trabajábamos con el proyecto en mente, incluso aunque nosotros no lo fuéramos a hacer, ¿no? En las secciones a 1,50 de cada parte se vuelven a especificar los materiales a este nivel de detalle, ¿no? En este nivel, todas las fábricas una por una, despieces, estados de cada fábrica, y este cuadro que acompañaba todos los planos sobre las secciones al menos. Los resultados también incluyeron una selección de fotos, en torno a 450, que describen exhaustivamente, de manera sistemática, todo el edificio, ¿no? Mi impresión es que en general se pudo dar una respuesta y se pudo describir, poner en valor la arquitectura en un entorno difícil de acotar, como hemos dicho antes, pero también es verdad que requirió llevar estos instrumentos con los que trabajábamos al límite, ¿no? El método fue objeto de debate del equipo, el método de redibujado, si realmente era necesario, si realmente hubo varios puntos de detalle. Pero creo que el resultado fue bastante inteligible por cualquiera, fue sobre todo preciso y creemos que por encima de todo de utilidad para los trabajos de después, que consideramos de suma importancia dado pues el valor de la cartuja, que es mucho por su
por sus características únicas, como este claustro pendiente, como el hecho del lugar donde está, por el sencillo hecho que sea una cartuja, ¿no? Entonces, pues el valor histórico que tiene. No sé cómo vamos de tiempo, he terminado la primera parte. Vamos a pasar al siguiente, que es la parte de ciudad, ¿no? Centros históricos y vida contemporánea. En el mismo año que Escaladé, en 2008, Fernando está a cargo de la dirección del curset que organiza la DIPA todos los años sobre patrimonio. El caso de estudio aquí presentado es ese curset que sí, Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, Centres Històrics y Vida Contemporánea, Centros Históricos y Vida Contemporánea se llamaba. Aquí pues he añadido quiénes fueron por parte de la DIPA el equipo organizador: la Gloria Baseboda, la Nalbó, la Rosa Bosch, Mercè Manonellas, Jamal Serc, Marc Manzano, Verónica Esparza. Yo no era parte de la organización. Yo era parte del equipo que a través de la universidad reunió Fernando para asistirle en unas tareas concretas, pero no en la gestión y en la organización, así que no es de la organización no voy a hablar yo, porque no es lo que me compete, y hablaré de las partes que yo colaboré con Fernando. ¿De qué hablaba el curset? Pues hablaba de esto, ¿no? Bueno, esto es parte de la presentación que está en el dossier del curset. También, por petición, lo he traducido. Esto es escrito por Fernando. A diferencia de otros campos relacionados como la archivística, la arqueología, la museología o el planeamiento general, que han desarrollado unas prácticas, unos espacios, unos equipamientos propios, la protección y la intervención sobre el patrimonio, y muy especialmente el patrimonio difuso, la arquitectura que conforma mayoritariamente el paisaje urbano e histórico, aún encuentra dificultades para su desarrollo. Se plantea un verdadero divorcio entre la actividad de protección y las intervenciones en los núcleos y edificios singulares. La discontinuidad entre estudio y redacción de catálogos y planes especiales y su gestión concreta, la falta de canales de comunicación entre redactores, equipos técnicos de los ayuntamientos y tejido socioeconómico, y la desatención a los problemas específicos de los centros históricos por parte de las escuelas de arquitectura son algunos de los problemas que nos encontramos. Contra el uso meramente turístico y la licitación de los centros históricos, compartimos la voluntad de que estos deben formar parte del tejido productivo de la ciudad, sin que ello signifique que deban entrar de lleno en el mismo circuito inmobiliario que incluye otras áreas naturalmente más dinámicas de la ciudad. Se deben descubrir constantes filiaciones, mutaciones y rupturas, así como compatibilizar la ampliación del concepto de patrimonio, esto también es importante, con las necesidades de vida futura que experimentan también los centros históricos. Bueno, ¿esto de qué está hablando? Básicamente el planteamiento teórico yo lo defino, lo resumo en estos 5 puntos, ¿no? El concepto de patrimonio difuso, la necesidad de definir valores que conectan con el genus loci de un lugar y su viabilidad futura, entender el patrimonio urbano como un campo que trasciende lo arquitectónico y lo urbanístico, la discontinuidad entre plan, núcleo, gestión, proyecto, edificación, es decir, la parte del plan, la parte de proyecto y gestión, eso, el divorcio que decía el texto, ¿no? Y la terciarización y gentrificación como amenazas al patrimonio, ¿no? Esto vuelve a ser 2008. En ese contexto, pues los puntos teóricos eran muy de su tiempo. Los conceptos relacionados, estos de aquí arriba, con la necesaria definición amplia de patrimonio, era algo que en ese mismo momento la UNESCO estaba discutiendo, ¿no? Con la creación posterior de los Historic Urban Landscape en el 2011. Los conceptos operativos e intervención de agentes, que serían estos de aquí, pues este debate ya existía en España desde décadas antes y existía en Barcelona
tanto dentro de la escuela como fuera de ella, y tanto en planeamiento de nueva planta como en reformas interiores, ¿no? Yo asistí dentro de la escuela a debates o a distintas opiniones de profesores sobre, concretamente, por ejemplo, bueno, estos 3 proyectos que pongo aquí, algunos a favor, algunos en contra, ¿no? Entonces, el debate existía. La estructura del curso fue estos 5 puntos, ¿no? Desde el estudio, planeamiento, los valores y cómo se compatibilizan con la función, hablar de experiencias de gestión concretas y hablar de opciones proyectuales, de casos de proyectos. El objetivo, y aquí es donde entraba yo, era la investigación previa, era definir los límites de cada uno de los apartados del curso o ayudarle a Fernando a que se hiciera él una idea de definirlos y fabricar una pequeña base de datos, principalmente a nivel estatal, es donde me moví yo, sobre casos relevantes y susceptibles de ser presentados en el curso. Tengo que decir que estuvimos bastante contentos porque pudimos introducir al menos a un ponente en cada uno de los puntos del 2 al 5. Entonces, nuestro trabajo ayudó en alguna manera, ¿no? Voy a explicar un caso, pues, que es el plan de Pamplona, que dio pie a 2 ponencias, de hecho. El año del plan es del 2001. El casco antiguo de Pamplona pues es esta zona aquí, muy fácil de distinguir. Está formado por diferentes tramas de calles, diferentes estructuras. Tiene unos límites también muy definidos, una muralla y un gran desnivel a zona norte y noreste, y una conexión llana mediante paseos con la zona del ensanche de finales del 19, comienzos del 20, ¿no? También hay una cosa que en Pamplona definió su plan en el 2001, pero no era la primera propuesta que se hacía. Esta es una imagen del plan general del año 83, si no me equivoco, y delimitaba claramente el centro histórico como un distrito aparte y preveía planificación para su protección. En otras documentaciones de estudio para esta protección aparece esta hipótesis de cómo podría haber sido Pamplona en época medieval. Se sabe que Pamplona estaba formada por 3 burgos independientes y por eso conviven 3 tramas distintas de calles a día de hoy en Pamplona. Los antecedentes es, pues, a ver, Pamplona es valorada en la transición relativamente temprano. Entra en el primer programa que hace el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Llamado Programa de Operaciones Piloto. En el 79. ¿Mm? En el 79. En el 85 es la primera propuesta de plan de protección solo para el burgo de San Fermín, que es este de aquí, que es el que estaba más deteriorado de los 3 con bastante diferencia. Aquí se intenta trabajar con herramientas urbanísticas, con la parcela como referencia y con una restricción de catálogo. El catálogo anterior preveía un 60% de catalogación de bienes y aquí se restringe al 4,5%, entendiendo que el catálogo demasiado estricto en un lugar que en lo inmobiliario en aquel momento no tenía demasiado interés, no estaba ayudando a la restauración. Y meter otros valores como el económico, ¿no? Este es el burgo de San Fermín. El burgo de San Fermín era el que quedaba más rodeado por las murallas, era un cul-de-sac, no tenía conexión rodada o peatonal ninguna con los barrios nuevos al norte, y su desconexión se ve desde un punto de vista urbanístico como una causa posible de su empobrecimiento, cierre de negocios, como se puede ver en esta foto. Aquel plan del 85 no se aprobó. En el 2001 se aprobó un plan para los 3 burgos,
que se concibe como herramienta integral de planeamiento, gestión y ejecución de proyectos, ¿no? Se definen unas unidades de ejecución para espacio urbano, unas zonas de intervención prioritaria que afectan a propiedad privada. El plan hace un análisis del parque de viviendas, se centra mucho en el parque de viviendas y en los usos. En la reforma del 2006 lo que hace es introducir un régimen de usos en planta baja, el máximo de usos, de ratio de usos que pueda haber en una zona específica del barrio, ¿no? Y luego las herramientas de intervención activa, sobre todo en las zonas de intervención prioritarias, el proyecto de intervención global, que los gestiona una empresa municipal llamada Pamplona Centro Histórico y se sacará a concurso. Y bueno, también define una serie de herramientas de gestión para la enajenación o las ayudas a los propietarios en caso de que ellos quieran entrar en la restauración. Este es uno de los proyectos de intervención global. Es una manzana del Burgo de San Fermín. Es convocado por la Sociedad Municipal Pamplona Centro Histórico. Esta parte es probablemente la que tenga más falta de espacios públicos y servicios de todo el centro histórico. Y estos proyectos lo que aspiran es a ser remodelaciones profundas que unan este planeamiento y la definición de necesidades con el proyecto y las soluciones concretas. Esta manzana concreta tiene la ventaja que tiene una obra singular de arquitectura, el Palacio del Condestable, que a día de hoy está abierto al público, es un equipamiento cultural y tiene el problema de una trama urbana de calles muy estrechas, mal ventiladas y muy poco aptas para un mínimo de tráfico, ¿no? Esta es la manzana hoy. El interior de la manzana a día de hoy es una plaza pública, se derribaron todas las propiedades que hubiera dentro de la manzana y se convirtió en un espacio soleado abierto conectado al palacio, que es este edificio de aquí a la derecha, ¿no? El proyecto ganador del concurso en sí era más ambicioso. No estoy al corriente de si se continuará o no se pudo continuar. Planteaba pues la sustitución de varias zonas de viviendas para ampliar espacios urbanos como una suerte de diradamiento. Estas propiedades en amarillo en planta baja preveían equipamientos dotacionales de servicios sociales y demás. Planteaba también un paso sobre rasante a través de la manzana para intentar no construir rincones. También planteaba un paso subterráneo. Toda esta zona se preveía construir bajo rasante, se preveía el uso comercial y de aparcamientos, de los cuales también está bastante falto el distrito, ¿no? Los mismos ganadores del concurso, que era el despacho de María Ezcurrena Mongay, también construyeron, esto sí se construyó, un ascensor bajo la muralla. Es un ascensor que se mueve de manera diagonal, en diagonal, como si fuera un funicular, y que consigue que el Burgo deje de ser un cul-de-sac y de hecho pasa a ser el camino más directo al centro desde los barrios de nueva construcción del norte. El ascensor pues se define con este volumen respetando las alturas de la edificación preexistente y desde aquí pues hombre, pues se ve que es un volumen diferenciado, pero se intenta en color y en volumen integrar. Bueno, como hemos visto, este es un ejemplo de muchos que trataron de romper la separación plan-proyecto que le preocupaba a Fernando como tema del Curset, ¿no? Y consideraron la preservación urbana como un campo más amplio. Las conclusiones en el 2008, como las puso Fernando al final, pues habló de una necesidad de coherencia entre agentes de planeamiento y agentes de proyecto, ser más propositivos. El concepto de patrimonio debía ser extendido en muchos sentidos
la intervención del patrimonio se debía entender como un cambio inevitable, aquello de no tocar, no cambiar, entender que no va a ser posible, que va a ser añadir un estrato histórico más a la ciudad y actuar en consecuencia y con esa responsabilidad. Y la tendencia cada vez más creciente a incluir las comunidades de vecinos, ¿no?, en el proceso, porque son parte de la viabilidad del distrito protegido al final. I és que no es tracta només d'un compromís amb allò que és aquí des de sempre, sinó també amb la vida en evolució permanent. Que es pues, como él, Fernando, terminó la revisión al curset. En el presente, bueno, después de eso, yo por mi cuenta seguí estudiando sobre la misma temática, en este caso, por ejemplo, el de Japón, usando de referencia el mismo marco, trabajado a partir de experiencias como en el curset. Esta fue mi tema de tesis doctoral y una investigación que aún cuando puedo sigo en proceso, sigo avanzando. Fue una investigación financiada con una beca MEX del gobierno japonés y Fernando colaboró aquí aconsejándome la delimitación del tema, en las preguntas a plantear y sobre todo en el proceso de solicitar y obtener la plaza y la beca. También ejerció de crítico necesario, como ha dicho Uriol antes, para preparar la homologación del trabajo a los estándares de la UPC. ¿Qué es un distrito tradicional en Japón? Que la ley los llama así, distritos tradicionales, ¿no? Los más estudiados y los más conocidos son las ciudades-castillo. Algunos son medievales, los menos, la mayoría son de época moderna. Suelen ser, pues eso, construidos alrededor de castillos con separación por barrios y por castas, ¿no? Estos en negro son distritos de samuráis de baja clase, estas tramas de puntitos son samuráis de alta clase y todo lo rayado pues es los distintos gremios de la plebe que aprovecha todos los caminos de conexión para establecer pues, sus casas y sus negocios en los sitios más ventajosos posible. Estos distritos de la plebe son donde se forman lo que se llama el machiya, que es la casa urbana de Japón, que es un tipo de vivienda. Esto es un dibujo de Wajiro Kon cuando estudiaba el origen de las machiya, que se va adaptando poco a poco de la vivienda exenta a unas necesidades de alineación a una infraestructura como necesitaban los gremios y mercaderes. Estos machiya forman poblaciones alrededor de estos caminos, también generan distritos nuevos de nueva construcción por su cuenta, al margen de castillos, que pueden ser zonas de mercado, pueden ser postas dentro de una ruta nacional, y luego, pero esto no sustituye de todo la vivienda rural, la que aparece aquí, coexisten. Esta es una imagen del santuario de Izumo a finales del siglo XIX, donde se ve el camino principal al santuario con una serie de filas de casas alineadas que se parecerían a estas de aquí y una zona de caminos rurales más dispersos, agrupaciones más dispersas, y que las casas responderían más a este modelo, ¿no? En los siglos XVIII y XIX la economía de Japón se diversifica mucho y aparecen distritos nuevos de nueva construcción o incluso poblados enteros nuevos, muchas veces ocupados a una actividad principal, aprovechando su ubicación en rutas comerciales, como estos dos que aparecen aquí. Este es el distrito protegido de Kawagoe, este es uno de los distritos de la ciudad de Kanazawa. La arquitectura también se especializa más. Con finales del siglo XVIII, por ejemplo, construir una segunda planta habitable estaba prohibido por un tema de prevención de incendios. Como mucho se podría construir una buhardilla de usar en almacén. Pero las necesidades de estos nuevos usos, el avance en técnicas, este tipo de muros de tierra, cortafuegos, pues permitieron la aparición de este tipo de vivienda más especializada. Esto, por ejemplo, es
una vivienda almacén de un distrito mercantil. Estas son casas de té, pues con las mejores vistas en la segunda planta, que es donde se sientan los clientes, ¿no? A finales del siglo XIX, esto cambia en principio bastante, al menos desde el punto de vista del gobierno. El gobierno promueve una occidentalización, distritos llamados occidentales, en parte con fines propagandísticos, ¿no? Para presentar a Occidente, principalmente a Estados Unidos, como civilización moderna. Este tipo de planeamiento, bueno, el planeamiento en general está controlado por el Estado. A día de hoy eso es en gran parte verdad también, ¿no? Pero esto no convierte a los ahora llamados distritos tradicionales en algo del pasado. De hecho, esto es el distrito de Ginza, en el centro de Tokio. Es un distrito comercial creado ex profeso para ser un distrito comercial y para mostrar a los extranjeros. Esta es la misma calle 30 años después, japonizada. Pues digamos, los japoneses, según van haciendo suyas las edificaciones, pues las van arreglando pues como ellos saben. Entonces, digamos, el nuevo modelo de ciudad no sustituye los haceres antiguos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, todavía esta concepción de distrito tradicional no se tiene porque es un distrito a secas, lo que podría considerarse tradicional. Lo que sí empieza a dejarlos de lado es la expansión de las infraestructuras desde comienzos del siglo XX, ¿no? Esto es el centro de Kurayoshi, es una ciudad en el oeste de Japón, en el siglo XVIII, con un camino que estructuraba, digamos, toda la zona mercantil que está aquí, ¿no? Era una zona principalmente de mayoristas, una estación intermedia para llevar productos a las ciudades grandes. Esta calle de aquí es esta que está marcada en rojo. A esta calle se le une una especie de circunvalación a finales del siglo XIX que genera una nueva ciudad y deja un poco de lado lo que había sido el centro de la ciudad hasta entonces. Pero antes de que el tejido aquí se consolide, se crea a mediados del siglo XX una nueva circunvalación y entonces pues prácticamente cada generación de edificios va por calles paralelas. Esto es un fenómeno muy común en Japón a día de hoy. La adopción de nuevas circunvalaciones incluso cuando las anteriores no están ni consolidadas aún. En los años 20 también hay más cambios. El terremoto de Tokio de 1923 traumatiza a Japón, ¿no? Tokio se destruye no por los terremotos, sino por los incendios causados a terremotos. El terremoto fue al mediodía, los fogones estaban encendidos y se quemó una gran parte del esto. Entonces, aquí se genera una desconfianza en la arquitectura de madera. Entonces, se recurre a modelos occidentales, como estos de las fotos, ¿no? Esta vuelve a ser la misma calle de antes. Este edificio sigue existiendo a día de hoy. El poder de decisión sobre urbanismo se centraliza en el Ministerio del Interior y de hecho es así hasta hace 20 años. Y el Ministerio del Interior se enfoca en la reconstrucción de Tokio, se occidentaliza Tokio, pero se deja de lado gran parte del resto, ¿no? En esta época hay una reivindicación desde el mundo de la cultura, una reivindicación de lo japonés que los urbanitas ven que se está perdiendo. Por un lado, pues Tanizaki con el elogio de la sombra, que habla de los valores, digamos, de la espacialidad japonesa respecto a esta espacialidad occidental llena de luces de neón. Por eso habla de la sombra principalmente. Y en el tema que nos toca más, pues está Wajiro Kon, que era el arquitecto e investigador, que estudió pues lo que era el poblado agrícola y la casa agrícola de Japón. Y vamos a ver a grandes rasgos cómo era esta defensa. Kon hablaba de la casa
como generador de paisaje, ya está hablando a diversas escalas, ¿no? También le da un valor de documento etnográfico e histórico. Es una estructura que ha cambiado a lo largo del tiempo, no le cuesta mucho tiempo adoptar un cambio, pero luego ese cambio se vuelve permanente prácticamente siempre, ¿no? Entonces él considera que puede mostrar el futuro de la arquitectura japonesa y que se debe pensar a nivel de urbanismo, de equipamientos y de infraestructuras para modernizar, pero que la casa puede ser una unidad válida. Entonces él está hablando como su presente, todavía no está esta idea de parte del pasado de ser algo tradicional, es sencillamente una casa japonesa. En esa misma época hay una reivindicación de lo japonés también en la arquitectura moderna. Hay 3 arquitectos bastante famosos que trabajaron con Le Corbusier entre los años 20 y 30. 2 de ellos son estos de aquí, Sakakura y Maekawa. Estos defendían que los 5 puntos de la arquitectura ya existían en Japón. Ponían de modelo un palacio pertenencia de la familia imperial llamado Katsura-rikyu, que se adapta, según ellos, bastante bien a los 5 puntos de Le Corbusier. Y ellos construyeron una arquitectura moderna empleando recursos propios de la arquitectura japonesa tradicional. Pues, por ejemplo, este pabellón de la exposición de París de Sakakura, pues aquí se ven este tipo de celosías muy propias de la arquitectura japonesa. Maekawa, esta es su casa y bueno, ya se ve el tipo de carpinterías y el tipo de estructura, pues usa a los carpinteros de Japón, ¿no? para construirla. También se dieron pasos para definir la restauración arquitectónica como disciplina. La primera legislación, como ocurre en prácticamente todos los países, se destinó a proteger edificios que se consideran importantes, ¿no? Los templos, que habían perdido gran parte de sus funciones con la occidentalización. Luego, en 1919, la primera ley de urbanismo ya habla de zonas escénicas y luego están las primeras propuestas en los años 20 de actitud ante la restauración y se habla de reconstrucción de imágenes originales, la imagen por encima de la materia, ¿no? En cuanto a valor. Esta es una puerta totalmente reconstruida del Palacio Imperial de Nara, construido en el siglo VIII y prácticamente destruido menos de un siglo después porque la capital se trasladó. Esto en el siglo XIX se descubre y solo existía pues, la parte que veis aquí en piedra. El resto, pues viendo la ubicación de cimientos, de dónde están las cimentaciones y por analogía a otro tipo de templos o de construcciones similares. También el mismo año se da la Ley de Protección de Lugares Históricos, Escénicos y Naturales. La protección del paisaje precede a la protección de la ciudad en Japón. Kioto, que es la primera ciudad que establece protección, empieza desde el paisaje. Protege, digamos, Tokio está rodeado de montañas en 3 de sus 4 lados y se plantea proteger esas montañas y los templos que existen en ellas antes de proteger la ciudad. Entonces, la conservación de paisajes urbanos sería después y en gran medida como consecuencia. El verdadero trabajo, el más extenso, empieza con la protección del patrimonio urbano después de la guerra y hasta 1975, que es cuando se crea legalmente una categoría de distrito tradicional a proteger. Como en este cuadro se ve, las actividades de protección, que a grandes rasgos las he puesto aquí, coexistieron y muchas veces se contrapusieron a el desarrollismo japonés de posguerra. Pues el gobierno japonés estaba a otra cosa, ¿no? Estaba pues el plan de desarrollo urbano en la bahía de Tokio, estaban pensando en las Olimpiadas, estaban pensando en el tren de alta velocidad y muchas de las iniciativas de protección fueron protestas contra este desarrollismo en un principio y las ordenanzas de protección vinieron
¿Cómo reacciona esto en gran medida? Primero están las reacciones a la destrucción del paisaje. Pues, por ejemplo, las protestas que se dieron en Kioto cuando empezaron a aparecer edificios de esta altura. Esta es la estación de Kioto. Entonces, la llegada del tren de alta velocidad fue muy polémica en Tokio, que es una ciudad con una comunidad bastante activa en temas de ciudad y en temas políticos. Este es el santuario de Tsurugaoka en Kamakura, donde los vecinos fundaron una asociación que compró muchas hectáreas de terreno, no me acuerdo el número exacto, muchas hectáreas de terreno alrededor del santuario para proteger el paisaje y salvarlo de la especulación inmobiliaria. Entonces, esta gran escala es el punto del que se entra a la protección del distrito concreto, ¿no? Por otro lado está la valorización de la casa tradicional. La ley de patrimonio de 1950 habla de protección de aquello típico, lo cual es un recoveco que emplean arquitectos y estudiosos para proteger casas vernaculares. Primero, ante presiones inmobiliarias, se deciden trasladarlas a museos al aire libre, creados al fin de conservarlas como estos de aquí. La de aquí, la de la derecha, es la Casa Ito, que es ella sola, fue el motivo de la creación del Kawasaki Open Air Museum, y se creó para que esta casa no fuera movida fuera de Kawasaki. Paradójicamente, este museo a día de hoy tiene casas movidas de otras partes de Japón aquí. En los años 70 se da una pujanza del turismo cultural. Además, se da el caso de que el desarrollismo ha concentrado la economía en grandes ciudades. Ya se empieza a hablar de la megalópolis Tokio-Fukuoka, ¿no? Que es el primer eje ferroviario de alta velocidad de Japón y donde se concentra el 70% de la industria. También de finales de los 60 nace el municipalismo con varios ayuntamientos progresistas en capitales importantes, primeros intentos de descentralizar y primeros intentos de crear un estado de bienestar y un equilibrio interterritorial. Hay muchos pueblos semivacíos en los cuales, como este de la foto en Tsumagoyoku, ven sus propiedades culturales como un valor de revitalización económica, dado el éxito de los museos al aire libre y el turismo cultural. La casa de aquí, la casa Hayashi, que es una de las más grandes de este distrito, fue la primera casa por la cual la gente protestó para que no la trasladasen a algún sitio porque estaba planeado su traslado, ¿no? Y de aquí empieza la casa y el sitio, la protección de las dos cosas en conjunto, ¿no? Entre el año 68 y 70 se aprueba la nueva ley de urbanismo y la nueva ley de estándares de construcción. Los municipios con esta nueva legislación consiguen por primera vez un poder muy limitado, que no nos da tiempo de tratar, pues para definir distritos y regularlos. Paralelamente se publican las dos primeras ordenanzas, que son la de Kurashiki y la de Takayama. Estos planes son anteriores a la aprobación de la ley. Se sabía que la ley se aprobaría, pero no estaba aprobada aún. Dado el fortísimo derecho de propiedad de Japón, que está escrito en la Constitución directamente, por tanto, ninguna ley de protección puede solaparse a la ley al derecho de propiedad, hizo falta mucha pedagogía para mucha negociación. De hecho, las ordenanzas fueron aprobadas en pleno para dar cierta legitimidad política, ¿no? Y hizo falta sobre todo unos expertos, normalmente venidos de fuera, con un interés genuino en convencer a los vecinos del valor del sitio donde vivían. Esta influencia externa influyó en gran parte en los primeros distritos designados como distritos importantes una vez la ley del 75 fue aprobada, que es la que define los distritos importantes tradicionales como categoría a preservar. Las ordenanzas están redactadas bajo los mismos criterios. El pensamiento pues, es priorizar el turismo cultural,
construir la valoración interna a través de la externa, es decir, a través de los estudiosos que dicen que bonito es tu pueblo o que bien conservado está, a través de los turistas, y esto normalmente para buscar atractivo a los turistas se refuerza la definición de lo típico local, ¿no? Hay una cierta tendencia a convertir el distrito en un museo de la normalidad. De hecho, hay algunos planes lo llaman así. Las casas se definen por tipos y periodos. Aquí este distrito es el mismo que estas dos casas. Esta dicen que es una casa típica del distrito de comienzos del siglo XVIII y esta es una casa típica de mediados del siglo XIX. ¿No? Vale. Entonces, pues hay esta cosa de musealización. Esta manera de hacerlo típico pues lleva a ciertas fricciones, ¿no? Lleva a poner juntos una serie de elementos que no existían juntos por incompatibilidad geométrica. Este tipo de ménsula es incompatible con este tipo de celosía. La introducción de esta celosía implica el corte de este tipo de ménsulas, ¿no? Serán combinaciones supuestamente típicas que no existieron nunca. En lo positivo, estos primeros ejemplos empezaron aplicando la legislación antes del 75 y hay una base urbanística anterior. Entonces, el espacio urbano se conserva bien. En lo negativo, pues aquí se ven los edificios públicos y privados usados de alguna manera directa o indirecta para el turismo. El turismo no parece alcanzar un volumen suficiente para garantizar la viabilidad de futura. Y en estos casos también se da una falta de conocimiento y participación de ciudadana porque los impulsores han sido externos, como hemos explicado, ¿no? La participación ciudadana aumenta mucho con la generación UJI, que se llama pues gente vuelta de las grandes ciudades una vez se jubilan a sus pueblos natales. Estos valoran la vida de sus infancias con todos sus elementos, incluidos el interior de parcela, todo tipo de edificios auxiliares, infraestructuras históricas, y no importa tanto el hecho de que la calle principal sea tan bonita o tan típica. Los estudios son más cuidadosos, más rigurosos, los edificios no son típicos del periodo, sino que se estudian incluso cada elemento de manera individualizada. No es casualidad que existan estas dos celosías en esta casa y no es casualidad que esta esté aquí y esta esté aquí, por ejemplo, ¿no? Esto genera una serie de paisajes urbanos más diversos sin perder su valor. La conservación se amplía al entorno de vida entero, ¿no? Incluso los habitantes se concentran en la recuperación de los modos de vida, como este pueblo pesquero donde se dedicaron a recuperar las artes de pesca. Los estudios académicos se centran más ya no solo en los edificios, sino en el uso y significación de cada espacio exterior, ¿no? Como este tipo de muelles que se utilizaban para rituales y distintos eventos sociales. Elementos aparentemente menores como este cobertizo para barcos se valoran como parte importante del conjunto y se piensa más en una conservación adaptiva, cara al futuro, y no regulan tipos ni elementos formales de entrada de manera tan estricta. Los problemas, hay una fricción entre la academia, lo público y lo privado. Por un lado, hay una desaparición de propiedades, la mayor participación ciudadana les da más libertad y todas estas manchas en gris son propiedades desaparecidas para abrir aparcamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la forma de la calle no se ve tan limpia como en los sitios donde el planeamiento urbano prevaleció. Y por otro lado, pues el conocimiento obtenido por los estudios teóricos no se ven en las reformas que lo hacen los vecinos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de muelles que hemos dicho que tenían otro tipo de usos sociales o incluso para rituales, pues se usan de aparcamientos, ¿no?
Conclusiones. A ver, aunque los resultados sean muy específicos de Japón, las conclusiones están muy cerca de lo explicado en el curso, ¿no? Sobre la integración de valoración del planteamiento y la gestión, los agentes. Una vez más hablamos de los mismos temas, ¿no? Este estudio, que sigue activo y es objeto de tesis y varias publicaciones, fui compartiendo con Fernando según lo avanzaban. Y Fernando mostró varias veces el interés en poder establecer una colaboración futura más estrecha. Y esa colaboración se dio hace poco, se dio en febrero de este año, de hecho. De repente me encontré con un mail de Fernando con esta fotografía del libro de Toshiaki Tange, Historia de la Arquitectura Española, en el cual se me invitaba a colaborar en un proyecto de cómo fue la arquitectura española del siglo XX divulgada en el caso japonés. He puesto como final esta frase que me llegó de una de las personas que contacté. El aprendizaje no tiene límites, sigue estudiando y esforzándote por el bien de todo el mundo. Que yo creo que define bastante bien también cómo fue también mi relación laboral con Fernando durante todo este tipo de trabajos. Ese entusiasmo, esta curiosidad, este carácter de tastaulletas, que él mismo se definía como tal, y las ganas sobre todo de que su investigación sirviera a futuro. Posiblemente van a quedar, porque esta investigación que él me propuso posiblemente de una manera u otra seguirá adelante porque, digamos, con este entusiasmo conseguimos recientemente contagiar a algunos académicos de Japón y es posible que sea posible seguirla. Y con esto siento haberme alargado. Muchas gracias por vuestra atención. Uriol, he terminado. Muchas gracias, John. Voy a abrir primero el turno de comentarios. No sé si Ricard González quiere comentar alguna cosa o quiere hacer alguna aclaración sobre todo la primera parte. De hecho, creo que Ricard también habló en el cursillo de la DIPA. Ricard, no sé si estás por aquí. Y si no, pues bueno, si hay alguien más que tenga algún comentario a hacer. Ricard. Hola, Oriol. Sí, la verdad es que pensaba que solo hablarías de Escaladé y cuando he visto lo del curset me he empezado a acordar de cosas y del momento histórico que era, ¿no? Porque era en un momento en que se pasaba del analógico asistido con temas digitales o analítico con temas digitales al momento en que lo digital vertebraba ya la metodología, ¿no? Y yo solo quería aportar un poco de contexto, que oyendo a John, que me ha encantado verlo después de tantos años, aunque Fernando me iba reportando de todos qué hacía uno y qué hacía el otro, ¿no? Pero escuchando a John había aportaciones en que se podía intuir de dónde venía todo esto, ¿no? El binomio UPC con Infraplan, que es la empresa que yo fundé junto con otros ingenieros con una estrategia típica de spin-off en la universidad, tenía sentido porque veníamos de lo que era el laboratorio de fotogrametría terrestre. El laboratorio de fotogrametría terrestre, del que Fernando fue director y que normalmente no lo ponía en ningún sitio y es difícil a veces de encontrar referencias de este laboratorio. Si no recuerdo mal, él empezó a ser director después de Tarragó del laboratorio o codirigieron el laboratorio a finales de los 90 y se lo quedó él del 96, 7 por ahí, hasta principios de los 2000, que es cuando yo empezó con la empresa y seguimos trabajando juntos, entonces ya como universidad y empresa. Pero el ecosistema que se generó en el laboratorio y que claramente lideraba Fernando era un círculo virtuoso súper interesante, porque ahí nos encontrábamos personajes de distintas disciplinas, arqueólogos, geógrafos, historiadores de arte, evidentemente arquitectos, ingenieros del ámbito geomático como yo, del ámbito de la ingeniería civil, y era un poco a veces un ágora de un proyecto como se hacía. Y se era bastante pionero a la hora de a ver esto cómo lo hacemos, tanto por temas de tiempo, es decir, plazos, como de presupuestos. De hecho, en el laboratorio,
tenía la característica que tenía como dos vertientes, ¿no? Una era de soporte a la academia, pues, a másteres, doctorados o alumnos de ciertas asignaturas, y el otro era claramente la transferencia de tecnología añadiendo valor a lo que era la documentación gráfica del patrimonio. Y ahí la figura de Fernando en el levantamiento patrimonial en Cataluña y a veces también fuera fue súper importante. Porque al final lo que conseguimos fue generar una metodología a través de un equipo súper multidisciplinar en el que sí nos arriesgábamos a tomar ciertas decisiones como la que se tomó en Scala-Dei. Que en ese momento la tecnología nos lo permitía hacer y valía la pena tomar el riesgo dadas las circunstancias. Aún así, como decía John, nosotros teníamos un poco la mentalidad del artesano. O sea, la tecnología nos gustaba, pero para que nos ayudase un poco a contar aquello que queríamos contar. Pero lo que había que contar, eso era lo principal. Y si nos emborrachábamos de tecnología, lo que acabábamos generando era un artefacto que no sabíamos muy bien para qué serviría. Pongo un ejemplo. En la época de finales de los 90, cuando hacíamos una entrega a papel y lo ploteamos con sus plumillas y tal, luego todos los planos iba Fernando y a mano iba mejorando las tramas que habían hecho los plotters. Oye, esto no, esto tal. Y, por ejemplo, si de un plano había 5 copias, pues la quinta copia estaba mejor que la primera muchas veces, ¿no? Y volvíamos a la primera a ver si la dejamos igual que la quinta, ¿no? O sea, este tipo de metodologías de hacer las cosas bien, pero cuando nadie te mira, ¿no? Es decir, ser exhaustivo en ese punto. No sé si puedo compartir, porque este fin de semana estaba mirando, bueno, pues proyectos que estaban por ahí. ¿Me permite presentar la herramienta esta a mí? Mira, pondré... ¿cómo es? Sí, sí, presenta. Mira. Mira. Esto era Fernando. Esto es Scala-Dei. Se acordará quizá de John. O Guillermo, que no sé quién hizo la foto, ¿eh? Esto era típico. Hacer una toma y documentarlo todo, que uno diría, hombre, pues tampoco hay que para tanto, ¿no? Porque, bueno, no sé, pues ahí es siempre con la mira telescópica y poniéndolo. Pero ¿qué pasa? Que aquí esto quedó de esa manera que te miras el uno al otro y dices, esto nosotros no lo hacemos así. ¿Qué hizo él? Se fue y la puso recta, ¿no? Esta sí es la buena, ¿no? Lo hacemos bien cuando nadie mira. Es decir, este tipo de enseñanzas, que al final son las que he dejado de compartir, pero no sé si ¿cómo ha quedado esto? Sí. Este tipo de enseñanzas al final son las que te llevas, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo empecé desde el punto de vista más empresarial y nos sentábamos pues para comer y a ver cómo iba la vida, siempre insistía oye, esto no, o sea, que no se te vaya a la cabeza que esto no va de dinero, esto va a hacerlo bien, esto va a hacerlo bien, ¿no? Y el laboratorio de fotograma terrestre, para mí la enseñanza para el montón de gente que pasó por ahí, era al final esto, ¿no? Una manera de hacer las cosas que quizás alguien podría decir, pues mira, yo lo hubiese hecho distinto, pero al final era una metodología y una inercia y además de una manera de pasarlo bien, que al final pues era muy normal que la gente que pasase por el laboratorio pues se vinculase, ¿no? Hasta el punto que, te cuento, y antes escuchando y viendo a John, donde ha puesto un poco el inventario de proyectos, el inventario que yo tengo es es un poco más exhaustivo. Y esto sería muy interesante recopilarlo, porque a día de hoy, que yo sepa, al menos la custodia digital de lo que se hizo en el laboratorio desde los años 80 hasta principios de los años 2000 lo tenemos en la empresa. Y de hecho, el último backup es de este diciembre pasado. Es decir, que lo que vamos haciendo es manteniendo ese legado porque entendemos y siempre entendimos que en un momento u otro eso va a tener un valor documental para quien vuelva al caso y quiera documentarse y experimentar un poco pues, lo que es hacer esa inmersión en el patrimonio o cómo la hacíamos nosotros, ¿no? Así que
Bueno, también para ti, Oriol, ahí os dejo la idea y el reto de qué hacemos con toda esta documentación, cómo lo organizamos. John hablaba de 1.500 fotos. Claro, yo tengo las fotos originales más las pinchadas, las rectificadas, las finales, y me salía un dataset de casi 4.000. Por suerte, estamos hablando de la última época donde se empleaban métodos digitales. 4 años atrás usábamos las Rolleiflex y las Hasselblad y teníamos ahí no más de 50 fotos por caso y seguramente es más manejable. Pero sí que es cierto que yendo a estas 3 décadas, ¿no? 80s, 90s y 2000, ves un poco una manera de ser y hacer de amor a la praxis que, hombre, creo que estaría muy bien, no sé de qué manera recopilar. Me acuerdo que con Fernando cuando a veces le decía, pero es que esto lo tengo yo. Y decía, bueno, un día lo montamos y lo mostramos, pero él decía, pero así, en plan cutre, ¿eh? Bueno, porque al final eran montones de papeles, de planos, de cosas pintadas a mano, de fotografías, ¿no? Y al final era, si lo montabas en cierta manera, como visitar el taller de un artista, ¿no? Porque tenías cosas a medias, cosas monumentales, cosas súper particulares, ¿no? Y yo me quedaría con esa enseñanza que al final es la que nos vincula, ¿no? Y tanto a ti, Oriol, como a ti, John, al final veo por ahí también a Pablo en imagen, pues son ese vínculo, ¿no? Que es una manera de hacer y al final de entender cada uno su profesión y un poco también la manera de ser y de vivir. Así que gracias y felicidades por la iniciativa y el homenaje, Oriol. Muchas gracias, Ricard, por la aportación. Sí, y realmente nos llevamos muchas enseñanzas de Fernando. No solo lo que comenta, sino realmente a mí me gustaría resaltar todavía más el último comentario que ha hecho John sobre Fernando seguía trabajando y seguía investigando y seguía ampliando el conocimiento con toda esta cultura japonesa, ¿no? Y seguía animando a que otros lo hicieran también. Y eso me parece, bueno, excepcional. Hasta hace 2 meses seguía enviando mails con John y animando a que se siguiera investigando, ¿no? Bueno, no sé, John, ¿quieres comentar alguna cosita? No, en ese aspecto, incluso en estos últimos meses, tal era digamos, su nivel de curiosidad, de meticulosidad, de necesidad de entenderlo todo, que, por ejemplo, una de las últimas cosas que hablé con él era que él había encontrado varias bases que hablaban de una revista de arquitectura japonesa que habían sacado varios artículos sobre Gaudí y tal, y decían, pero no sé si es la misma porque una pone Kenchiku y la otra pone Kentiku, y ahí yo le tuve que introducir al maravilloso mundo de qué ocurre a un idioma cuando lo tienes que expresar en un alfabeto que no es el suyo. Y a raíz de eso salieron varias preguntas bastante interesantes y era, bueno, Fernando, que nos estamos yendo del tema, ¿no? Era hasta ese punto de curiosidad, de querer ser meticuloso, ¿no? En todo. Sí, fue no sé, sí, o sea, era hasta ese punto era, ¿no? Lo que hablabas tú, Oriol. Sí, y con eso no, yo creo que ya hemos dicho suficiente, ¿no? No sé. Si hay alguien más... Oriol. Sí, Montse. Oriol, hola a todos. Quería también agradecer la presencia de John, que no nos conocemos personalmente. Yo soy profesora del máster de restauración y, bueno, quería un poco contextualizar lo que has explicado. Hay muchos alumnos nuestros que nos están conectados y han participado también en muchas campañas de lo que estamos haciendo siempre en el máster, ¿no? Que es cada año hacer un trabajo distinto con esta idea de que la aportación del análisis y el diagnóstico es fundamental para el patrimonio. A mí me daba una cierta envidia, ¿no? Cuando te veía exponer y después lo que tu compañero pues también ha ratificado,
porque me parece que el patrimonio sí que está perdiendo partida en estos tiempos, ¿no? El trabajo que siempre me había comentado Fernando de estos presupuestos dedicados al dibujo, al diagnóstico, al estudio en definitiva, ¿no? Del cual Fernando siempre adolecía, ¿no? Este ir para atrás, ¿no? En este sentido. Pues bueno, todo el trabajo de Escaladei dedicado en Cataluña, un poco para contextualizar con nuestro país, de lo que han sido estos grandes vecins, estos grandes monumentos, ¿no? Y Escaladei lo que ha significado ahora, gracias a trabajos de esta naturaleza, poder reivindicar un paisaje como es el del Priorat en Cataluña, ¿no? A través de estos trabajos. Quizás no lo sabéis, pero fuisteis pioneros en un estudio que empezasteis haciendo el dibujo a mano y este dibujo a mano, ¿no? El de dibujar a mano, os lo permitió trasladar, ¿no? Esta observación tan atenta de cada piedra, de cada elemento arquitectónico a la tecnología que fuisteis también pioneros, ¿no? En este sentido, a veces pues he buscado, ¿no? También cuando hicimos la miscelánea de Salvador Tarragó y ahora seguramente haremos otra para Fernando, seguro, eso seguro, pues esta generación, ¿no? Que algunos, ¿no? Todavía pues no se han ido, otros, como el caso de Fernando, inesperadamente, pero que, visto un poco en perspectiva, yo que soy historiadora, veo que esta manera de entender el patrimonio desde el análisis tan concienzudo es seguramente del salto del analógico al digital, si no, no tendría sentido. A veces cuando los alumnos les hacemos dibujar, ¿no? Pues lo ven muchas veces como una tarea vacía o como una tarea muy ardua, que lo es, y cuando explicáis campañas de esta naturaleza sobre estos grandes conjuntos monumentales, yo pienso que toma todo el sentido, ¿no? Este trabajo tan minucioso durante tantos años. Nada, agradecerte que desde tan lejos pues hayas participado y saludar a todos los alumnos. Muchas gracias, Montse. Sí, realmente la metodología, el proceso de trabajo llevado a cabo es lo que al final acabamos transmitiendo en el máster y espero que, bueno, que esto continúe así y poder aprovechar esos dibujos y todo ese trabajo que hay de base de Fernando. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, es que la exposición ha sido larga ya. Lo dejamos aquí. La gente estará cansada. Lo dejamos aquí por hoy. Un par de comentarios. Estamos grabando todas las sesiones. Ya hemos subido la primera en YouTube y vamos a seguir subiendo el resto de sesiones por si alguien se ha perdido una parte o no ha podido, quiere recordar alguna parte de las sesiones de este ciclo. Y os emplazamos para el miércoles que viene, esta vez a las 6, en el que Juan Ignacio del Cueto y Jimena Torre nos hablarán de ese vertiente más, escritor de Fernando, haciendo libros, exposiciones, publicaciones y, bueno, será otro tipo de aproximación a la figura de Fernando. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias.